que te imaginas vivir en un mundo donde te graban las 24 horas del día. Sí. Suena bastante a Black Mirror, ¿no? Sí, mal. Cámaras por todos lados, drones vigilando desde el cielo. Y tu celular espiándote. Exacto. Parece cosa de ciencia ficción. Totalmente. Bueno, prepárate porque en esta deep dive vamos a meternos de lleno en un plan que parece sacado de una película distópica. Pero ojo, que esto es bien real. Sí, y el cerebro detrás de este proyecto. Es nada más y nada menos que Larry Ellison. El magnate de la tecnología, fundador de Oracle. Un tipo con una historia bastante particular, ¿no? ¿A qué te refieres? Mira, para empezar, el nombre Oracle ya viene de un proyecto secreto de la CIA en los años 70. ¿En serio? Sí, donde de hecho Ellison estuvo involucrado. O sea que este tipo ya tenía conexiones con el mundo del espionaje Mm. desde hace rato. Exactamente. Y después del 11S, Ellison propuso crear una base de datos gigante, imagínate, ¿Con qué? con información de todos los ciudadanos, supuestamente para combatir el terrorismo. Bastante heavy eso. Y con la tecnología de hoy en día sería Impensado, imagínate. impensado, sí. ¿Y cómo funcionaría este proyecto Stargate en la práctica? Bueno, imagínate cámaras por todos lados. Por todos lados, en serio. Las calles, en los negocios, en las escuelas, hasta en los uniformes de la policía. Impresionante. ¿Y drones? Drones que patrullan las ciudades 247, ¿Con qué? equipados con cámaras de alta resolución y software de reconocimiento facial. O sea que no solo te grabarían, sino que también te identificarían automáticamente. Exactamente. Suena bastante orwelliano, ¿no? Totalmente. Y todas estas cámaras y drones enviarían la información a una central, imagínate, central. donde una inteligencia artificial la analizaría en tiempo real. ¿Y qué tipo de inteligencia artificial usarían? Bueno, esa es la parte más turbia. ¿Por qué? Porque no se sabe con exactitud qué tipo de algoritmos usarían, Claro. pero se especula que podrían utilizar técnicas de aprendizaje automático, ¿no? Para identificar patrones de comportamiento que se consideren, bueno, anormales o sospechosos, entre comillas. ¿Y quién decide que es anormal o sospechoso? Bueno, ahí está el gran riesgo. ¿Por qué? Porque podríamos estar hablando de un sistema que criminaliza ciertos comportamientos sin ningún tipo de control humano, Claro. basado en criterios opacos e incluso discriminatorios. Es como si estuviéramos creando una sociedad donde la máquina decide quién es inocente y quién es culpable. Exactamente. Y lo que es peor es que todo esto se está desarrollando con una inversión millonaria Sí. y con el apoyo de grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo cuáles? Bueno, como OpenAI o Yeah. SoftBank, por ejemplo. O sea, hay empresas que están lucrando con la vigilancia masiva. Lamentablemente, sí. Y no solo empresas, también hay gobiernos Gobiernos también, que están invirtiendo en este tipo de tecnologías. por ejemplo. Bueno, el de los Emiratos Árabes Unidos, por decirte uno. Es un negocio redondo para algunos, pero un peligro para la libertad y la privacidad de todos. Totalmente de acuerdo. Y lo que más me preocupa ¿Qué cosa? es que todo esto se está haciendo bajo la excusa de combatir el terrorismo Ajá, o mejorar la seguridad, la seguridad. cuando en realidad podría utilizarse para controlar a la población y censurar la disidencia. Es como si nos estuvieran vendiendo un espejito de colores. Exacto. Nos prometen seguridad a cambio de nuestra libertad. Y lo que es peor, ¿Qué? este proyecto no se limita a Estados Unidos. No. La idea es extenderlo a nivel global, ¿En serio? con centros de datos Oracle en todas las grandes ciudades del mundo, O sea que podríamos estar hablando de un sistema de vigilancia global. controlado por ¿Por qué? unas pocas empresas y gobiernos. Es un panorama Es bastante bastante complejo. complejo, sí. Y lo más preocupante es que la gente parece no estar muy consciente del peligro que esto representa. Claro, porque nos lo venden como algo positivo. Como un avance tecnológico que nos va a hacer la vida más fácil. Exacto. Nos dicen que las cámaras nos van a proteger del crimen, Ajá. que los drones van a prevenir accidentes, que la inteligencia artificial va a hacer que todo funcione mejor. Claro. Pero la realidad es que estamos entregando nuestra privacidad y nuestra libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad. Y lo que es peor, estamos creando una sociedad donde la vigilancia se convierte en la norma. Donde la gente se acostumbra a ser observada y controlada todo el tiempo. Es un futuro bastante distópico, ¿no te parece? Sí, la verdad que da un poco de miedo pensarlo. A mí también. Y me preocupa que la gente no se esté dando cuenta de lo que está en juego. Por eso es tan importante hablar de esto, ¿no? Difundir la información, generar conciencia sobre los peligros de la vigilancia masiva. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que nos roben la libertad sin siquiera darnos cuenta. Y hablando de robar la libertad, Sí. hay algo que dijo Ellison en una reunión con inversores que me llamó mucho la atención.
Dijo textualmente que los ciudadanos se comportarán mejor porque registramos e informamos de todo lo que ocurre. Uf, es una frase bastante escalofriante. ¿No te parece? Como si dijera que la única forma de que la gente se porte bien es tenerla vigilada todo el tiempo. Exactamente. Es una visión, digamos, muy autoritaria y paternalista, ¿no? Claro. Que no tiene en cuenta la libertad individual ni la autonomía de las personas. Es como si nos tratara como niños que necesitan ser controlados por sus padres. Y lo que es peor, este tipo de pensamiento justifica la implementación de medidas de control cada vez más extremas, Ajá. con la excusa de que es por nuestro propio bien. Claro, es como si nos dijeran, te estamos espiando para protegerte de ti mismo. Exactamente. Y lo que no nos dicen es que esa protección tiene un costo muy alto. ¿Cuál? La pérdida de nuestra libertad y nuestra privacidad. Y la creación de una sociedad paranoica y controlada, ¿no? Por supuesto. Donde la gente tiene miedo de expresarse libremente o de hacer algo que pueda ser considerado sospechoso. Totalmente. Y eso es lo que me parece más peligroso de todo esto. No solo se trata de la pérdida de libertad individual, sino también de la creación de un clima social de miedo y desconfianza. Es como si estuviéramos retrocediendo a una época oscura, No. donde la gente era perseguida por sus ideas o por su forma de vida. Y lo que es peor, todo esto se está haciendo con la ayuda de la tecnología, Claro. que se supone que debía servir para liberarnos y conectarnos, Exacto. no para controlarnos y reprimirnos. Y es una paradoja bastante triste, ¿no? Sí, la verdad que es para reflexionar. Y lo que más me preocupa es que este tipo de proyectos se están desarrollando a un ritmo vertiginoso, Ajá. sin que haya un debate público sobre sus implicaciones éticas y sociales. Es como si nos estuvieran imponiendo un futuro sin consultarnos, un futuro que no queremos. Y por eso es tan importante que la gente se informe, que tome conciencia de lo que está en juego y que se movilice para defender sus derechos. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos roban la libertad en nombre de la seguridad. Exactamente. La seguridad es importante, pero no a cualquier precio. No podemos sacrificar nuestra libertad y nuestra privacidad en el altar de la seguridad. Y hablando de sacrificar nuestra libertad, me gustaría volver a la frase de Ellison sobre los ciudadanos comportándose mejor. Me parece que hay una visión muy autoritaria detrás de esa frase, ¿Por qué decís eso? porque parte de la base de que la gente es mala por naturaleza Ajá. y que necesita ser controlada para evitar que haga cosas malas. Es una visión muy pesimista del ser humano, ¿no? Y muy peligrosa porque justifica la implementación de medidas de control cada vez más extremas. Y lo que me parece aún más preocupante es que Ellison asocia el buen comportamiento con la productividad. Es como si dijera que solo somos valiosos si somos productivos y contribuimos al sistema. Es una visión muy utilitarista del ser humano, ¿no? Ya. Que reduce nuestra complejidad a una simple ecuación económica. Y lo que se olvida es que la libertad individual, la creatividad, la espontaneidad son valores fundamentales para el desarrollo humano. Son valores que no se pueden sacrificar en nombre de la productividad o la seguridad. Totalmente de acuerdo. Y me parece que hay una contradicción en el discurso de Allison, ¿no? Por un lado, habla de la importancia de la IA, de su capacidad para tomar decisiones más eficientes que los humanos. Ajá. Pero por otro lado, quiere controlar a la gente, quiere que se comporte de una manera predecible como si fuéramos máquinas. Es una contradicción interesante, sí. Yeah. Es como si Ellison quisiera crear un mundo donde las máquinas sean libres para tomar decisiones, pero los humanos no. Es una visión bastante perversa, ¿no? Es como si quisiera convertirnos en esclavos de las máquinas. Y lo que me preocupa es que este tipo de ideas están ganando terreno en nuestra sociedad. Cada vez más gente cree que la tecnología tiene la solución a todos nuestros problemas y que los humanos somos un obstáculo para el progreso. Es una visión muy peligrosa porque nos lleva a renunciar a nuestra capacidad crítica. A nuestra capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. Y por eso es tan importante que resistamos a este tipo de ideas, que defendamos la importancia del humanismo, de la libertad, de la dignidad humana. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la tecnología nos deshumanice, que nos convierta en simples engranajes de una máquina. Tenemos que luchar por un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés. Y hablando de un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano, Sí. me gustaría mencionar un punto que creo que es clave en todo este debate. Contame. Se trata de la cuestión del control de la información. Con este tipo de sistemas de vigilancia masiva se genera una cantidad ingente de datos sobre nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién los controla? Es una pregunta fundamental, porque quien controla la información controla el poder. Exactamente. Y si esos datos están en manos de empresas privadas o de gobiernos autoritarios, las posibilidades de abuso son enormes. Imagínate que una empresa tiene acceso a todos tus datos.
Tus movimientos, tus conversaciones, tus compras, tus búsquedas en Internet. Podrían manipularte, chantajearte, discriminarte, incluso controlarte. Y lo peor es que ni siquiera te darías cuenta. Es un escenario aterrador. Es como si estuviéramos perdiendo el control sobre nuestras propias vidas. Y lo que me preocupa es que este escenario ya no es ciencia ficción. No. Ya hay empresas que están recopilando datos masivos sobre nosotros y que los están utilizando para fines comerciales y políticos. O sea que ya estamos viviendo en una sociedad de vigilancia, aunque no sea tan evidente como en el caso de China o Israel. Exactamente. Y lo que me preocupa es que este tipo de vigilancia se está normalizando, se está convirtiendo en algo cotidiano. Ya no nos sorprende que las empresas sepan todo sobre nosotros. Ya no nos indigna que los gobiernos nos espíen. Es como si nos hubiéramos resignado a perder nuestra privacidad, como si fuera un precio inevitable que hay que pagar por vivir en el siglo XXI. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando lo resignamos, cuando dejamos de luchar por nuestros derechos, es cuando realmente los perdemos. Tenés razón. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir denunciando los abusos, exigiendo a nuestros gobiernos que protejan nuestra privacidad y buscando alternativas a este modelo de sociedad de vigilancia. Exactamente. La lucha por la libertad y la privacidad es una lucha constante y no podemos permitirnos perderla. Y hablando de luchar por la libertad y la privacidad, me gustaría destacar la importancia de la educación y la concienciación. ¿En qué sentido? Es fundamental que la gente entienda cómo funcionan estos sistemas de vigilancia, cuáles son los riesgos que implican y qué medidas pueden tomar para protegerse. Claro, tenemos que enseñar a la gente a ser crítica con la tecnología, a no creer todo lo que le dicen, a defender sus derechos. Y también tenemos que desarrollar alternativas a este modelo de sociedad de vigilancia. Ajá. Tenemos que buscar formas de utilizar la tecnología para el bien común, para crear una sociedad más justa, más libre, más humana. Totalmente de acuerdo. La tecnología no es el enemigo es el uso que se le da a la tecnología. Exactamente. Y depende de nosotros asegurarnos de que la tecnología se utilice para fines nobles, para mejorar nuestras vidas y no para controlarnos y manipularnos. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema de hoy. Sí, me parece. Ha sido una conversación muy intensa, muy reveladora. Sí, la verdad que me ha dejado pensando. Es un tema que da para mucho y que requiere de un debate público amplio y profundo. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que esta conversación sirva para que la gente se haga preguntas, que se informe y que se movilice para defender sus derechos. Esa es la idea. No podemos permitir que nos roben el futuro. Bueno, y ya que estamos llegando al final, me gustaría agradecerte por tu participación, No, por favor. por tus análisis tan lúcidos Gracias. y por tu compromiso con la defensa de la libertad y la privacidad. El placer es mío. Siempre es un gusto hablar de estos temas con vos. Y a vos, querido oyente, te invito a que sigas investigando, que te informes, que te unas a la lucha por un futuro más justo y más libre. Recordad que la libertad no es un regalo, es una conquista. Y que hay que defenderla día a día. Muy bien dicho. Yeah. Y con esa frase nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Ah, y hablando de tecnología que se usa para fines, digamos, oscuros, Sí. vos mencionaste antes los drones. Ajá. Bueno, Ellison también habló de drones autónomos que podrían ser utilizados para vigilancia y control. Sí, dijo que estos drones serían mucho más rápidos que los coches de policía Claro. y que podrían utilizarse para rastrear a sospechosos o para intervenir en situaciones de emergencia. La idea de drones autónomos patrullando las calles me da escalofríos. Es como una escena salida de una película de ciencia ficción distópica. Totalmente. Imagínate un dron persiguiéndote por la ciudad porque la IA detectó algo sospechoso, tu comportamiento. Y lo peor es que según Ellison, estos drones no solo serían utilizados para la seguridad ciudadana, sino también para otras tareas, como la detección de incendios forestales o el control de cultivos. O sea que estaríamos rodeados de drones por todas partes, vigilándonos desde el cielo las 24 horas del día. Exactamente. Y la pregunta es, ¿quién controlaría a esos drones? Claro. ¿Quién se aseguraría de que no se utilizaran para fines indebidos? Es una pregunta clave, porque si el control de esos drones está en manos de empresas privadas o de gobiernos autoritarios, bueno, las posibilidades de abuso son enormes. Y no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta el impacto que tendría este tipo de vigilancia masiva en nuestra sociedad. ¿Cómo afectaría a nuestra libertad de expresión, a nuestra privacidad, a nuestra forma de relacionarnos con los demás? Son preguntas que hay que hacerse sin duda. No podemos permitir que la tecnología nos deshumanice, que nos convierta en autómatas controlados por algoritmos. Totalmente de acuerdo. Y de nuevo, lo que me preocupa es que este tipo de proyectos se están desarrollando a un ritmo vertiginoso, sin que haya un debate público sobre sus implicaciones éticas y sociales. Es como si nos estuvieran imponiendo un futuro sin consultarnos, un futuro que no queremos.
Y por eso es tan importante que la gente se informe, que tome conciencia de lo que está en juego y que se movilice para defender sus derechos. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos roban la libertad en nombre de la seguridad. Exacto, la seguridad es importante, pero no a cualquier precio. No podemos sacrificar nuestra libertad y nuestra privacidad en el altar de la seguridad. Y hablando de sacrificar nuestra libertad, me gustaría volver a la frase de Ellison sobre los ciudadanos comportándose mejor. Me parece que hay una visión muy autoritaria detrás de esa frase. Sí, es una visión que parte de la base de que la gente es mala por naturaleza, ¿no? Y que necesita ser controlada para evitar que haga cosas malas. Es una visión muy pesimista del ser humano. Y muy peligrosa porque justifica la implementación de medidas de control cada vez más extremas. Y lo que me parece aún más preocupante es que Ellison asocia el buen comportamiento con la productividad. Es como si dijera que solo somos valiosos si somos productivos, si contribuimos al sistema. Es una visión muy utilitarista del ser humano, que reduce nuestra complejidad a una simple ecuación económica. Y lo que se olvida es que la libertad individual, la creatividad, la espontaneidad, son valores fundamentales para el desarrollo humano. Son valores que no se pueden sacrificar en nombre de la productividad o la seguridad. Totalmente de acuerdo. Y me parece que hay una contradicción en el discurso de Ellison, ¿no? Por un lado, habla de la importancia de la IA, de su capacidad para tomar decisiones más eficientes que los humanos. Sí. Pero por otro lado, quiere controlar a la gente, quiere que se comporte de una manera predecible, como si fuéramos máquinas. Es una contradicción interesante, sí. Es como si Ellison quisiera crear un mundo donde las máquinas sean libres para tomar decisiones, pero los humanos no. Es una visión bastante perversa, ¿no? Es como si quisiera convertirnos en esclavos de las máquinas. Y lo que me preocupa es que este tipo de ideas están ganando terreno en nuestra sociedad. Cada vez más gente cree que la tecnología tiene la solución a todos nuestros problemas y que los humanos somos un obstáculo para el progreso. Es una visión muy peligrosa porque nos lleva a renunciar a nuestra capacidad crítica, a nuestra capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. Exactamente. Y por eso es tan importante que resistamos a este tipo de ideas, que defendamos la importancia del humanismo, de la libertad, de la dignidad humana. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la tecnología nos deshumanice, que nos convierta en simples engranajes de una máquina. Tenemos que luchar por un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés. Y hablando de un futuro donde la tecnología está al servicio del ser humano, Sí. me gustaría mencionar un punto que creo que es clave en todo ese debate. Contame. Se trata de la cuestión del control de la información. Con este tipo de sistemas de vigilancia masiva se genera una cantidad ingente de datos sobre nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién los controla? Es una pregunta fundamental, porque quien controla la información controla el poder. Exactamente. Y si esos datos están en manos de empresas privadas o de gobiernos autoritarios, las posibilidades de abuso son enormes. Imagínate que una empresa tiene acceso a todos tus datos. Tus movimientos, tus conversaciones, tus compras, tus búsquedas en Internet. Podrían manipularte, chantajearte, discriminarte, incluso controlarte. Y lo peor es que ni siquiera te darías cuenta. Es un escenario aterrador. Es como si estuviéramos perdiendo el control sobre nuestras propias vidas. Y lo que me preocupa es que este escenario ya no es ciencia ficción. Ya hay empresas que están recopilando datos masivos sobre nosotros y que los están utilizando para fines comerciales y políticos. Es decir, que ya estamos viviendo en una sociedad de vigilancia, aunque no sea tan evidente como en el caso de China o Israel. Exactamente. Y lo que me preocupa es que este tipo de vigilancia se está normalizando, se está convirtiendo en algo cotidiano. Ya no nos sorprende que las empresas sepan todo sobre nosotros. Ya no nos indigna que los gobiernos nos espíen. Es como si nos hubiéramos resignado a perder nuestra privacidad, como si fuera un precio inevitable que hay que pagar por vivir en el siglo XXI. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando nos resignamos, cuando dejamos de luchar por nuestros derechos, es cuando realmente los perdemos. Tienes razón. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir denunciando los abusos, exigiendo a nuestros gobiernos que protejan nuestra privacidad y buscando alternativas a este modelo de sociedad de vigilancia. Exactamente. La lucha por la libertad y la privacidad es una lucha constante y no podemos permitirnos perderla. Y hablando de luchar por la libertad y la privacidad, Sí. me gustaría destacar la importancia de la educación y la concienciación. Sí, es fundamental que la gente entienda cómo funcionan estos sistemas de vigilancia, cuáles son los riesgos que implican y qué medidas pueden tomar para protegerse. Tenemos que enseñar a la gente a ser crítica con la tecnología, a no creer todo lo que le dicen, a defender sus derechos. Y también tenemos que desarrollar alternativas a este modelo de sociedad de vigilancia.
Tenemos que buscar formas de utilizar la tecnología para el bien común, para crear una sociedad más justa, más libre, más humana. Totalmente de acuerdo. La tecnología no es el enemigo es el uso que se le da a la tecnología. Exactamente. Y depende de nosotros asegurarnos de que la tecnología se utilice para fines nobles, para mejorar nuestras vidas y no para controlarnos y manipularnos. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema de hoy. Ha sido una conversación muy intensa, muy reveladora. Sí, la verdad que me ha dejado pensando. Es un tema que da para mucho y que requiere de un debate público amplio y profundo. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que esta conversación sirva para que la gente se haga preguntas, que se informe y que se movilice para defender sus derechos. Esa es la idea. No podemos permitir que nos roben el futuro. Bueno, y ya que estamos llegando al final del programa, me gustaría agradecerte por tu participación, por tus análisis tan lúcidos y por tu compromiso con la defensa de la libertad y la privacidad. El placer es mío. Siempre es un gusto hablar de estos temas con vos. Y a vos, querido oyente, te invito a que sigas investigando, que te informes, que te unas a la lucha por un futuro más justo y más libre. Recordad que la libertad no es un regalo, es una conquista. Y que hay que defenderla día a día. Muy bien dicho. Y con esa frase nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Y antes de que nos vayamos, me gustaría volver a algo que dijiste al principio, Sí. sobre los antecedentes de Ellison con la CIA. Ah, sí. Como te decía, el nombre Oracle viene de un proyecto secreto de la CIA en los años 70. Claro. Y la empresa de Ellison fue una de las primeras en proveer software a agencias de inteligencia. O sea que este tipo ya venía trabajando con el mundo del espionaje desde hace décadas. Exactamente. Y eso nos da una idea de su mentalidad, ¿no? De su visión del mundo. Una visión donde... Una visión donde la vigilancia y el control son herramientas legítimas. Es una visión un poco autoritaria, ¿no? Sin duda. Y lo preocupante es que esa visión se está volviendo cada vez más común. Donde, No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. claro, con la excusa de la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, Claro. los gobiernos implementan medidas de vigilancia cada vez más invasivas. Exacto. Y muchas veces esas medidas se justifican con argumentos falsos, ¿no? Con estadísticas manipuladas, con promesas de seguridad que nunca se cumplen. Es como si nos estuvieran vendiendo humo. Nos prometen seguridad a cambio de nuestra libertad, pero al final solo crean una sociedad paranoica y controlada. Y lo que es más grave es que estas medidas de vigilancia no solo afectan a los delincuentes o a los sospechosos de terrorismo, ¿A quiénes? afectan a todos los ciudadanos. Claro, porque con la excusa de buscar a unos pocos, terminan vigilándonos a todos. Exactamente. Y eso impacta negativamente en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Claro, porque cuando sabemos que nos están vigilando, cambiamos nuestro comportamiento, nos volvemos más cautelosos, más autocensurados. Exactamente. Y eso es lo que buscan los gobiernos autoritarios. Una sociedad dócil, obediente, que no cuestione el poder. Es una visión muy pesimista del ser humano, ¿no te parece? Sí, es una visión que parte de la base de que la gente es mala por naturaleza. Pero yo creo que la gente es buena en el fondo. Lo que pasa es que el sistema nos corrompe. Puede ser. Pero el problema es que ese sistema se está cada vez más controlado por gente como Ellison, ¿no? Gente que cree en la vigilancia y el control. Y lo que me preocupa es que con la tecnología actual, las posibilidades de control son infinitas. Exacto. Con la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, el Big Data, los gobiernos pueden saberlo todo sobre nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Es un escenario aterrador. Es como si estuviéramos viviendo en una novela de Orwell. Y lo peor es que mucha gente no se da cuenta del peligro. Piensan que la vigilancia es necesaria para garantizar la seguridad, que no tienen nada que ocultar. Pero la privacidad no es solo una cuestión de tener algo que ocultar. Claro. Es una cuestión de libertad, de dignidad. Exactamente. Es el derecho a controlar nuestra propia información. Y ese derecho está siendo amenazado por este nuevo modelo de sociedad de vigilancia. Por eso es tan importante que nos informemos, que tomemos conciencia del problema, que luchemos por nuestros derechos. Y que busquemos alternativas a este modelo, ¿no? Que imaginemos un futuro donde la tecnología se utilice para el bien común. Totalmente de acuerdo. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el cambio social, pero depende de nosotros asegurarnos de que se utilice para fines nobles. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema de hoy. Ha sido una conversación muy intensa, Sí, la verdad que sí. muy reveladora. Me ha dejado pensando. A mí también. Y esperemos que esta conversación sirva para que la gente se haga preguntas, Por supuesto. que se informe y que se movilice. Esa es la idea. No podemos permitir que nos roben el futuro. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.